Características generales de los gobiernos de las oligarquías conservadora y liberal, 1830-1858. El término oligarquía conservadora fue utilizado por primera vez por el historiador venezolano Dr. José Gil Fortul, quien lo usó para referirse a los gobiernos venezolanos desde 1830 a 1846. La oligarquía conservadora puede definirse como una élite política, social y económica que gobernó al país en función de sus propios intereses como grupo y que se hallaba reunida bajo el liderazgo del general José Antonio Páez. Es importante señalar que en la Venezuela del siglo XIX, más que un partido y una doctrina conservadora, lo que hubo en realidad fue un sector de clase dominante que defendía sus intereses como grandes propietarios y comerciantes. Para ello utilizaron argumentos y políticas de corte liberal. Sin embargo, esta defensa los llevó a adoptar posiciones políticas cerradas e intolerantes, siendo de este hecho de donde proviene la calificación de conservadores, con la que Gil Fortul los denominó los gobiernos de la oligarquía conservadora. La primera presidencia de José Antonio Páez, 1830-1834. El general José Antonio Páez asumió el gobierno en 1830 de manera provisional, siendo designado para este cargo por el Congreso Constituyente de Valencia. En 1830 fue elegido presidente constitucional para el periodo de 1831 a 1834. Recién iniciado su gobierno, tuvo que hacer frente a un alzamiento en el oriente del país, liderado por José Tadeo Monagas, y que tenía como objeto la refundación de la Gran Colombia, el restablecimiento de la religión católica como culto oficial del Estado, y por último, el establecimiento de los fueros militares y eclesiásticos. Para hacer frente a este movimiento, Páez abandonó temporalmente la presidencia, poniéndose al mando del ejército para comandar las acciones militares personalmente. Dichas acciones culminaron con la firma de un armisticio entre Páez y José Tadeo Monagas, por el que se otorgaba un indulto a los rebeldes, además de un compromiso de respetar la vida, bienes y grados militares de los alzados. Presidencia del doctor José María Vargas, 1835-1836. El doctor José María Vargas asumió la presidencia de la República el 20 de enero de 1835, luego de haber derrotado en las elecciones celebradas en 1834 a Santiago Mariño y a Carlos Sublé. Recién iniciado su gobierno, tuvo que hacer frente a una insurrección que, liderada por Santiago Mariño y compuesta por elementos de diversas corrientes políticas, lo destituyó del cargo de presidente, enviándolo al exilio. Este movimiento insurreccional ha sido conocido históricamente como la Revolución de las Reformas, recibiendo este nombre porque su bandera principal era la solicitud de cambios a la Constitución de 1830. Este movimiento fue derrotado por José Antonio Páez, quien después de controlar militarmente la capital, procedió a designar un presidente interino debido a la ausencia de Vargas. Presidencia provisional de Carlos Sublé, 1836-1839. Tras un breve lapso de tiempo en el que Andrés Navarrete ejerce la presidencia, el Congreso Nacional designó a petición de Páez, quien continuaba siendo la figura dominante en la vida política venezolana, al general Carlos Sublé como presidente provisional de la República para concluir el mandato del doctor Vargas, quien, y como ya señaló en este trabajo, renunció a su cargo. La presidencia de Sublé estuvo marcada por constantes enfrentamientos con diversos sectores de la sociedad. Entre ellos destaca el conflicto con la Iglesia Católica, el cual desembocó en la expulsión en 1836 del arzobispo Méndez. Otro hecho importante lo representó la profunda crisis económica en la que se vino inmersa la economía durante los años 1837-1838. Presidencia de José Antonio Páez, 1839-1843.
El papel jugado por Páez en los acontecimientos políticos de 1835-1836 lo convirtieron en el árbitro supremo de los distintos grupos políticos existentes en Venezuela para ese tiempo. Así su elección como presidente era del todo predecible, pues además el único partido capaz de disputarle la presidencia, el marillista, organizado alrededor de la figura de Santiago Mariño, se encontraba prácticamente excluido de la vida político nacional. Páez asumió la presidencia para el periodo 1839-1843, el 20 de enero de 1839, designando como vicepresidente a su mano derecha el general Carlos Soublé. El surgimiento de una terrible crisis económica y social era que los principales afectados eran los sectores más empobrecidos de la población, primordialmente el campesinado. Una consecuencia directa de dicha crisis fue el surgimiento del Partido Liberal como movimientos de oposición, dirigidos inicialmente en contra de las medidas económicas del gobierno paecista. En materia económica, la segunda presidencia de Páez se caracterizó por la adopción de medidas de corte liberal, medidas que acentuaron la crisis social que desembocaría luego en la Guerra Federal. Segunda presidencia de Carlos Soublé, 1843-1846. Las elecciones del general Carlos Soublé, quien asumió la presidencia el 28 de enero de 1843, hizo ver a los demás grupos políticos que era muy difícil desplazar del poder a los llamados oligarcas, pues esto, además de contar con el liderazgo de José Antonio Páez, contaba en su movimiento con una serie de personalidades de gran prestigio y amplia experiencia política y administrativa, tal como era el caso del propio Soublé. Soublé continuó en su segundo mandato la misma política que había practicado como vicepresidente y como presidente encargado. Su relativa tolerancia política lo llevó a profundizar la amnistía política decretada por Páez para los insurrectos reformistas. El gobierno decretó en 1843 que todos los exiliados políticos podían retomar a Venezuela, inclusive Santiago Mariño, quien había sido en la década de los años 30 uno de los mayores opositores de Páez y sus aliados. Esta política de tolerancia fue llevada con la promulgación el 21 de febrero de 1845 de un decreto por el que se restituían los grados militares, títulos, pensiones y condecoraciones de aquellos militares participantes en la Revolución de las Reformas de 1835. En materia económica, su gobierno tuvo que hacer frente en 1843 y 1844 a una grave crisis originada por un descenso del 40% en los precios del café, para ese momento primer producto de exportación venezolana en los mercados internacionales. La oligarquía liberal, 1847-1858. Con esta denominación definió Guilford Tull a los distintos gobiernos que se sucedieron en Venezuela desde el año 1847 hasta 1858. José Tadeo y José Gregorio Monagas, la oligarquía liberal estuvo profundamente relacionada con el surgimiento del Partido Liberal Amarillo, el cual se originó, entre otros factores, por las contradicciones políticas y sociales que atravesó Venezuela al concluir la Guerra de Independencia. Contradicciones que se expresan en la lucha entre los seguidores de Bolívar y los de Páez, que quedaban en evidencia durante la Revolución de las Reformas. El movimiento liberal presentó poco o nada de liberalismo en sus doctrinas y planteamientos, ya que surge más como un grupo de oposición a los gobiernos de los conservadores. Primera presidencia de José Tadeo Monagas, 1847-1851. Antes de las elecciones de 1846, el enfrentamiento entre conservadores y liberales llegó a tal punto que se preveían fuertes enfrentamientos entre ambos grupos. En esta situación, Páez, que seguía siendo en este momento la figura dominante dentro de la vida político y militar del país, decidió apoyar la candidatura de Monagas
como una forma de cerrarle el camino a Guzmán, quien se perfilaba como serio aspirante a conseguir la presidencia. La posterior detención y enjuiciamiento de Guzmán dejó servida la escena para la victoria electoral de Monagas. Tras asumir la presidencia el 1 de marzo de 1847, Monagas recibe una república dividida entre conservadores y liberales. Sumida en la peor crisis económica de su historia, con una cuantiosa deuda política arrasada por el hambre y con sus cárceles llenas de presos políticos, en medio de ese desorden inicia su mandato nombrado un gabinete en el que predominan personalidades de evidente tendencia conservadora, muchas de ellas recomendadas por el propio Páez. Sin embargo, poco a poco va dando señales de independencia en relaciones con la influencia de Páez. La primera de esas señales fue la conmutación de la pena de muerte a Antonio Leocadio Guzmán y a Ezequiel Zamora, quien habían sido condenados de muerte durante la segunda presidencia de Sublé. Presidencia de José Gregorio Monagas, 1851-1855. En 1850 se celebraron las elecciones en el país entero, resultando favorecido por el voto nacional el hermano del presidente saliente. En febrero de 1851 tomó posesión de su cargo el general José Gregorio Monagas, quien de no haber tomado el Congreso la trascendente decisión de abolir la esclavitud, hubiera pasado a la historia como uno de los presidentes más mediocres del siglo XIX venezolano. El carácter despótico y nepotista de la presidencia de José Gregorio Monagas llevó a los sectores conservadores derrotados en 1849 y algunos grupos liberales, cansados, estos últimos de carga con la responsabilidad política y moral de un régimen cada vez más autoritario y corrupto, a aliarse con la intención de derrocar al gobierno. El Congreso de Venezuela decreta la abolición de la esclavitud con la aprobación del presidente Monagas. Se destina 3 millones de pesos para indemnizar a los dueños de los esclavos. Se promulga el primer Código de Minas. Este instrumento sustituye a la legislación en esta materia. Segunda presidencia de José Tadeo Monagas, 1855-1858. En 1855 vuelve a ser elegido como presidente de la República José Tadeo Monagas, quien al asumir el cargo inicia de inmediato maniobras políticas con el fin de reformar la Constitución de 1830 para poder ser reelecto, dando así mayor continuidad a su régimen. Del mismo modo, modifica la ley de división territorial, elevando de 13 a 21 el número de provincias. Al hacer esto, pudo remover a todos los gobernantes y legisladores nacionales para colocar en estos cargos a simpatizantes de su régimen. Ante este intento de perpetuarse en el poder, conservadores y liberales desaprueban la reforma constitucional, con lo que se desató una crisis política que aisló a Monagas y a sus seguidores del resto del país. Pese a intentos posteriores de remediar la situación, la coalición formada por liberales y conservadores al mando militar del general Julián Castro iniciaron una revolución con el fin de derrocar a Monagas. El presidente, al verse aislado y debilitado militarmente, decidió renunciar, presentó su dimisión ante el Congreso y aislándose en la sede diplomática francesa con la renuncia de Monagas, se cierra el periodo histórico denominado como la oligarquía liberal.